experiencia número 125 y en este caso a mí me contactan ellas dos. Eran dos hermanas que querían contactarse con su abuelo y su tío. Primero hicimos el contacto con el abuelo. El abuelo había fallecido en realidad había tenido una ACV y se había ido desmejorando con el tiempo, mientras estaba en internación. Todo esto sucede en el medio de la pandemia, entonces fue como peor todavía. Este abuelo había sido una persona, y estas eran características que coincidían un poco entre estas dos energías masculinas, entre el abuelo y el tío. Este abuelo había sido una persona muy trabajadora, muy activa, una persona con una vida como cargada, una vida llena de actividad, en donde para él su familia era lo más importante. Había tenido un vínculo muy lindo con su mujer. Esta mujer decía que lo soñaba mucho, o sea que era un abuelo que estaba súper presente aún en sueños. Sin importar el plano de vibración en donde se encontraba, él se iba a comunicar igual. En este caso, este abuelo lo que transmitía, más allá del mensaje a sus nietos, porque yo lo que veía era una familia muy grande que le gustaba reunirse, que para esta familia grande era súper importante como estos vínculos, el conservar esta familia unida. Y cuando el abuelo fallece, digamos que el mensaje que da es justamente esto de: yo no me sentía cómodo estando así, yo no me sentía yo estando en esta situación. Este hombre pasó de ser una persona súper activa, movediza, independiente, a ser una persona que pasó a estar en una cama. Entonces, ¿qué calidad de vida puede llegar a tener una persona así? Por supuesto que la familia hizo lo posible para que este hombre sobreviviera y pudiera como volver a sentirse él, pero claramente fue como difícil. Él lo que transmitía era que no se sentía cómodo estando en esta situación y que para él haber fallecido fue un alivio porque volvió a conectar con esa esencia. Y él lo que también me transmitía era que había tenido tiempo, como que la familia había tenido tiempo para despedirse. El proceso de internación hasta el proceso de muerte fue un proceso largo, entonces les dio la posibilidad a que cada persona pueda despedirse. Entonces digamos que este abuelo necesitaba volver a conectar con él. Logramos confirmar datos, dar mensajes, entender la situación, aclarar dudas a las chicas consultantes, ya que ellas sentían que él estaba enojado porque toda su familia se había peleado luego de la muerte de él. Tienen que saber que muchas veces cuando hay la muerte de una persona, de un familiar, y sobre todo tan importante como que encabeza el liderazgo de esa familia, es como el referente, suele haber cuestiones que si no está ese referente, lo demás se empieza a desmoronar. Si alguien no toma como ese lugar o si no se ponen de acuerdo entre esas otras personas como para resolver todo lo que haya quedado. Además, convengamos que cuando fallece una persona suceden cosas que hay que resolver, documentación, trámites, herencias o cuestiones materiales, concretas de este plano terrenal, que nos sirven acá, que no le sirven a esa persona en ese otro plano. Entonces digamos que toda esta situación de resolución en el medio hacía al mal clima y a los malos entendidos. Al poco tiempo del fallecimiento del abuelo, fallece el tío. Y ahí es donde se quedan como, bueno, ¿pero qué pasó acá? Pero sí, el tío estaba todo bien. El tío era una persona muchísimo más joven, más activa, más jovial, era una persona con mucha energía, era una persona que siempre estaba como bromeando o divirtiendo, disfrutando. Este tío me mostraba que disfrutaba mucho de su familia, pero evidentemente era una persona que daba mucho a su familia y no recibía lo mismo o no era valorado de la forma en la que él daba, o sea, en el mismo nivel.
Este tío sentía de alguna forma un alivio. No era muy buena la relación que tenía con su mujer y con sus hijos. No se sentía, si bien este hombre se había esforzado por su familia, es como que siempre se sentía que conectaba mucho mejor con su familia de origen que con su familia, digamos, creada por él o buscada por él. Entonces, acá estaba como esta cuestión extraña que digamos como que la información que les doy a las consultantes les sirvió para confirmar esto que ellas sentían. Una lástima, es un garrón, como yo siempre les digo, porque esta persona necesitaba como aliviarse de todo esto. La pregunta de ellas era si él estaba en paz y estaba tranquilo, y esto siempre les aclaro que el alma cuando desencarna, yo considero que siempre va hacia arriba, siempre conecta con esa energía superior. No se olviden que cada vez que decidimos como alma encarnar en un plano físico y material, lo hacemos para aprender más y para como, aunque sabemos lo que tenemos que hacer como almas y nos están guiando y no estamos solos, a veces necesitamos venir a practicarlo una vez más. Necesitamos, aunque somos jugadores profesionales, necesitamos meternos de nuevo en la cancha a jugar ese partido, y no siempre los partidos salen perfectos como nos gustaría, por más jugador profesional que seas. Así que bueno, les dejo esta experiencia en donde pudimos encontrar la información que necesitábamos. Por lo menos las consultantes se fueron súper contentas con la información y lograron estar en paz, aclarar dudas, que es lo más importante, tener paz. Les agradezco, nos vemos en una próxima experiencia.